Estamos acompañados del doctor Jeffrey Gamarra Carrillo. Él es antropólogo, docente universitario de San Cristóbal de Huamanga, con quien vamos a conversar aquí en el programa. Jeffrey, muchas gracias por venir al programa. Buenas noches y saludos a todos los televidentes. Bueno, ya se fue Dina, medio Perú o todo el Perú estará contenta, incluso el Congreso de la República, todos votaron porque se fuera. ¿Qué viene ahora? Esa es la gran pregunta. Bueno, hay una gran interrogante porque, digamos, la situación en el Perú es, digamos, es como que un proceso de descomposición da lugar u origen a otro nuevo proceso de descomposición. Entonces, no se trata de un solo proceso de descomposición del Estado, de la gobernabilidad, sino que ese proceso da, digamos, un proceso que empieza con la crisis de Castillo, incluso antes, cómo eso genera una Dina Boluarte, y después de la Dina Boluarte tenemos a un Gerí, y es probable, no lo sabemos bien, porque es bien difícil un pronóstico. Cuando los tiempos son cortos, el pronóstico es difícil, ¿no? La predictibilidad de un fenómeno es difícil cuando los tiempos son muy cortos. Pero vivimos entonces de proceso tras proceso y ahora estamos en Gerí. No sabemos qué puede pasar más adelante con Gerí. Pero me atrevo a expresar una hipótesis. O sea, digamos, el nuevo presidente, con todas las observaciones, resistencias que tiene, puede ser que no dure mucho, ¿no? Esa es una posibilidad. Y ante esa eventualidad, ante esa posibilidad, ¿quién lo reemplaza? Lo reemplaza el reciente presidente del Congreso. Pero el presidente del Congreso además es alguien que tiene, bueno, digamos, entre otras cosas, digamos algo así como que es un fascista. Realmente es un fascista defendiendo la ley de impunidad, defendiendo y amenazando y todo. Entonces la posibilidad de que en algún momento Gerí pueda ser, digamos, votado del cargo, se vienen probablemente más convulsiones sociales, justamente diciéndole a Gerí, diciéndole váyase del cargo, igual como sucedió con Merino. No lo sabemos, no, pero hay probabilidades. En caso que saquen a Merino, en ese entonces se quedó alguien como, que cuando sacaron a Merino se quedó alguien como Sagasti. Ahora, ¿quién se quedaría? ¿Quién asumiría? Probablemente sea Rospigliosi. Ahí hablan de Flor Pablo, ¿no? De gente más o menos de oposición. ¿Qué tendría que ocurrir para que Gerí no se vaya como Merino, sino al contrario, empiece a hacer un gobierno de transición, por lo menos aceptable, que dé posta para las siguientes elecciones y el presidente que salga ahí electo, o eso simplemente no es posible? En el Perú, en este momento, hay un proceso que yo le llamo la deslegitimación, perdona la expresión, no lo pronuncio bien, de las instituciones. No es que las instituciones están desapareciendo, las instituciones se mantienen, pero la desinstitucionalización va por dentro. Pasa cualquier cosa. Entonces, adentro pasa cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? En las lógicas, en el comportamiento hoy en día, en términos del poder, del Estado, de cualquier institución, lo que cuenta no es aquello que comúnmente denominamos meritocracia. Yo le llamo a lo siguiente, o sea, ya no hay meritocracia. Para llegar al poder no hay meritocracia finalmente, ¿no? Porque mira, el actual presidente, ¿cómo llega al poder? Accesitariamente, tiene una serie, ha sido denunciado, etc. Entonces, ¿con qué estamos sustituyendo la meritocracia? A mi parecer, voy a usar el término de delitocracia.
Entonces ya no hay meritocracia, ya no es el mérito, la calidad de la... No, ahora es la delitocracia. La eficiencia en el delito. Claro, la porque delitocracia... hay que saber hacerlo bien y saben hacerlo bien. La delitocracia además tiene una ventaja. En algún momento te pueden decir hasta acá nomás y te vas. Eso es lo que ha pasado con la señora Dina, ¿no? Después del escándalo de los Rolex, de la operación a la nariz, etcétera. O sea, simplemente incitaron a que esta señora tenga su pasado, que tenga sus delitos finalmente, ¿no es cierto? Y la delitocracia es eso, te permite sustituir rápidamente a alguien que defienda permanentemente tus intereses. Cuando ya no es útil. Ya cuando eres inútil, cuando ya no sirves, te dan. Entonces, la delitocracia finalmente se ha impuesto a la meritocracia. No es nueva esta tendencia. En el Perú lo que más débil ha sido es la meritocracia. Y eso lo sabemos, ¿no es cierto? Basta analizar una institución y sabes hoy en día que la meritocracia no funciona. Depende de las recomendaciones, depende de esto, depende de aquello. Claro, ahora en este contexto de delitocracia que tú señalas, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué cosa es lo mejor que nos podría pasar? O sea, ¿cómo recuperar un sistema democrático donde, digamos, las condiciones de ciudadanía, de respeto a la ley, de obligaciones, digamos, también hacia la ley, cómo recuperar ese sistema democrático? El problema es que la democracia a nivel mundial se está debilitando cada vez más. Lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos, lo estamos viendo incluso en países de Europa, en fin. Entonces la democracia, digamos, tiene que ser, por lo menos busquemos fórmulas para no seguir destruyendo la democracia. El asunto es que no hay una propuesta de recuperación de la democracia. Cuando uno analiza, digamos, hasta donde sabemos, los partidos, todos ofrecen cosas, pero no hay una agrupación política, un programa político donde se diga: nosotros proponemos al país esta forma de recuperación de la democracia. Ninguna. Prácticamente ninguna, por lo menos hasta donde conocemos los programas políticos, no ofrecen salidas, no ofrecen, digamos, fórmulas para recuperar el sistema democrático. Claro, y sobre todo confianza, ¿no? Sea de uno o de otra parte. Antes la gente se sentía o de izquierda o de derecha, pero sabía que por ahí podía confiar, pero ahora simplemente no lo tenemos. Esto quiere decir que estamos en una situación impredecible. Exactamente, ¿no? Hay un filósofo que decía que, digamos, cuando el tiempo es corto, la predicción de qué es lo que puede suceder es difícil. No podemos predecir cuando los cambios, los tiempos son tan cortos, dura un gobierno e inmediatamente sustituido, entonces es difícil establecer un pronóstico. Claro, ahora ¿no? Nuestros tiempos van a ser cada vez más acelerados, ¿no? Lo son ya. Claro, cuando se despidió a PPK, a Vizcarra, se dieron tiempos. Ahora no, le dijeron a la presidenta, creo que a las 9 de la noche o un poco más, que se presentara a las 11:30. Y mientras grababa se le pasó el tiempo. Ya tenía presidente y ella estaba dando su mensaje. Sí, eso es, y por eso, digamos, la delitocracia hace de que el que sube al poder tiene su pasado, tiene sus yayas, ¿no? Como la expresión, sus yayas, ¿no? Y entonces esas sus debilidades, sus yayas, pueden ser rápidamente utilizadas para sacarlo del poder. Este actual presidente tiene demasiados
demasiadas cosas que empañan su imagen por más que haga el esfuerzo, ¿no? O sea, no es el ciudadano ejemplar, ¿no? Pero además hay algo que es grave. Hace un tiempo yo escribí para la revista IDL algo que tenía que ver, yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay héroes hoy en día? Entonces los héroes, como conocíamos en otros tiempos, eran héroes públicos, formaban parte de la esfera de lo público. Entonces la vida de un héroe que se conocía era la vida pública del héroe. Lo que nadie sabía, porque no era necesario, porque no habían los medios tecnológicos necesarios, era cuál era su vida privada. Entonces el héroe es un héroe en términos de vida pública, y la vida privada antes no se conocía o no se daba importancia. Ahora no. Mira, este presidente ya le analizaron, le descubrieron cómo se refería a las mujeres que tiene, en fin, o sea, ya no hay vida privada, ¿no? Pese a que borró, dice, muchas de sus cosas después de haber juramentado. Ahora, Jeffrey, ¿y todo esto que estamos viviendo, qué trascendencia va a tener aquí en Ayacucho, en el gobernador regional, ¿no?, inaugurado con el nombre de Huayqui, precisamente por Dina Boluarte? ¿Qué cosa es lo que va a pasar? ¿Qué cosa miras? Bueno, digamos, la situación en Ayacucho no es tan diferente a nivel nacional. Entonces, en estos días es probable que haya funcionarios que van a renunciar porque van a participar en elecciones. Recordemos que mañana es el último día y entonces mañana sabremos con más seguridad quiénes van. Ahora, el problema es, van gente que tiene un comportamiento ciudadano ejemplar. Esa es la pregunta. Y los ciudadanos ejemplares como que no quieren participar de esto, como que esos ciudadanos ejemplares dicen, no, me voy a contaminar. Entonces hay una situación donde, digamos, donde el poder está tan contaminado que simplemente no atrae a demócratas, a gente que pueda decir, yo tengo la obligación, etc. Y acá pasamos al caso de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, hemos visto, la generación Z, aunque yo le iría a Yamamoto, al psicólogo, le haría una corrección. Él usa una definición de generación, es una definición positivista de generación que depende de la edad. Hay un filósofo, Wilhelm Dilthey, que dice que la generación no es una cuestión que depende directamente de la edad, sino que la manera como la opinión pública, la sociedad, atribuye ciertas características a un grupo, digamos, social de personas, ¿no? Entonces, la idea de generación, la generación Z puede ser hasta los 29, pero a lo mejor son jóvenes que están en la etapa universitaria. Ellos son, usando la definición de Dilthey, ellos son la generación, los universitarios. Pero los universitarios, ¿por qué actúan? Los universitarios actúan en este momento, bueno, eso sí lo ha dicho Yamamoto, digamos, los medios de comunicación, los medios, las redes funcionan. Pero hay algo que es central. Nuestros jóvenes en otros tiempos, en otras épocas, se movilizaban de acuerdo a determinadas consignas o ideas fuerza entre la población en la sociedad. Ahora no se movilizan en términos de idea fuerza, sino en términos de emociones, desafectos, desencantos, temores, ansiedades, los llevan a movilizarse. Y eso es lo que estaría ocurriendo. Y eso es lo que ocurre, y por eso que los jóvenes entrevistados, algunos dicen, sí, pues es el momento, digamos, dan a entender que los jóvenes se movilizan por la emoción, por el estado de ánimo, por la indignación, pero no hay una visión de futuro en términos de
a dónde queremos llegar, ¿no? Ese es también el otro problema que sucede, y eso nos hace entender por qué en este momento difícilmente podemos pensar que, digamos, el movimiento social pueda ser capaz de lograr muchas cosas como en otras épocas sí se lograban las movilizaciones sociales. Y ahí se puede explicar que son eclosiones momentáneas que no pueden tener sostenibilidad necesariamente. Claro, ¿no? son estallidos de ánimo, son estallidos emocionales. De momento. ¿No? Y del momento. Entonces, ¿cómo canalizar este descontento, este estado emocional de los jóvenes que ayuden a perfilar un proyecto político? En otros tiempos el proyecto político lo hacían los partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro, en fin. Ahora simplemente los partidos leen el estado emocional y atizan. Es como en el caso de este alcalde de Lima, ¿no? O sea, atizando los odios, los rechazos, las fobias, ¿no? Pero no presentando una propuesta programática correcta, digamos, visible y que realmente sea realizable. Como normalmente hemos entendido, ¿no? Como estadistas que miran el horizonte y empiezan a canalizar las voluntades, todas las disposiciones que puedan haber. Hay una cosa particular, ¿no? Este Gerí ha sido accesitario, llega al Congreso por ser accesitario, porque no le dan el lugar a Vizcarra. Pero lo mismo ocurre con Rospigliosi, es accesitario, Nano Guerra muere y fácilmente se ubica en el liderazgo. Ahora es el número 1 en Fuerza Popular. ¿Qué significa todo esto? Primero, la condición de accesitarios que se convierten en presidente de la República en un caso y en el otro en el presidente del Congreso, ¿no? Y lo segundo es, ¿cómo es que se convierten en los líderes, ¿no? En los principales voceros, abanderados de estas fuerzas políticas que en otros momentos los habían descalificado, pero de la peor forma? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, aquí funciona por un lado lo que acabo de decir, la delitocracia, ¿no? O sea, eres un personaje cuestionado, vale la pena que entonces que te hagas cargo no tú. No me importa quién claro, seas, porque en algún momento no nos sirves, no te portas como nosotros te hemos dicho, te vacamos, ¿no? Entonces, cuanto más errores tengas, eres más apto para el poder, para ser usado. Y una vez que te han usado y ya no te necesitan, te puedes ir hasta acá nomás, ¿no? Bueno, y esa es la realidad. ¿Qué decirles a los jóvenes, a estos de la generación Z? Bueno, que en otros lugares están mucho más dinámicos, pero en Ayacucho no tanto. Bueno, el asunto es, claro, yo hace un tiempo, hace 2 años, 3 años, ¿no? Vi cómo los jóvenes de la universidad se habían movilizado durante un mes tomando locales, en fin, ¿no? Y se acercaba el proceso de elección de gobernador regional. Y en alguna clase les pregunté, así de curioso, le digo, ¿y ustedes jóvenes, por quién van a votar, no? Casi al unísono me dijeron, por Oscorima, no por el Huayque, ¿no? Pero entonces uno dice, pero no se han estado movilizando, o sea, ¿qué estaban pensando cuando reivindicaban presentaban reivindicaciones a las autoridades universitarias? Tiene que haber una conciencia, o sea, como que hay una separación entre lo que me interesa y lo que simplemente representa algo político, ¿no? Y entonces yo escribí ese libro que lo deben conocer, se llama Generación, Memoria y Exclusión, y estudié a los jóvenes de la universidad, y entonces encontré que después de la época de la violencia, de Sendero Luminoso, lo que teníamos era algo que yo le llamé la generación pospolítica. Este libro lo escribí el año 2010 y creo que esto
confirma una vez más que lo que tenemos, lo que la generación Z es más pospolítica que otra cosa, ¿no? Bueno, Con el respeto que se merecen los jóvenes de la generación Z, pero digamos como que la política para ellos adquiere otra dimensión. Claro, ahora no es descalificarlos, sino invitarlos a que vayan más allá. Exactamente, ¿no? Claro. Y ese es uno de los retos, porque los jóvenes en realidad nos han ayudado a escribir gran parte de la historia, no solamente en el proceso de la independencia. Por ejemplo, todos los generales que teníamos eran jóvenes, ¿no? Mariate, Yaya de la Torre. Claro, uno quisiera, siempre se ha dicho, los jóvenes son el futuro del país. Los jóvenes son el futuro de la reconstrucción, de la recuperación de la democracia. Claro, y el presente, ¿no? También ahora ya. Y en el presente mucho más, ¿no? Mucho más. Bueno, veremos qué va a pasar en estas movilizaciones que se anuncian, creo, para mañana y para el 15 de octubre, ¿no? Esta semana va a ser Esta semana va a ser clave, me imagino. Bueno, muchas gracias, Jeffrey, por haber venido, y todos los que vienen se llevan Brent Cola. Muchas gracias. Producto local. Gracias, y ayudemos a recuperar la democracia. Ese es el compromiso que tenemos todos en la academia, en la universidad, en los medios de comunicación.